Vale, perfecto. Pues ya estamos ahí grabando. Vale. Vale, voy a quedarme por aquí para ir viendo las preguntas que pueden ir subiendo o comentarios. Voy a abrir esta ventana y... Vale. Perfecto. A ver. Bueno, pues Lucía, súper gracias por, 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 A ti. por pillarte una tarde. Yo me declaro un súper seguidor de tu cuenta, de todas las cosas que vas poniendo de Adopta un Veterinario, ¿vale? Porque es la vida es esta vida de esta profesión que uno, Gracias por favor, por favor. que uno ama y odia a partes iguales. Sí, Y, es verdad. efectivamente. Y luego es súper interesante el hecho de que tú como veterinaria pues también estés ligada directamente al tema de la ganadería del pura raza español. Entonces, si te parece, cuéntanos un poco esto para la gente. Bueno, yo creo que sobran, ni te he presentado, pues Lucía es una compañera veterinaria que además trabaja con caballos y además cría caballos pura raza española. Entonces, como creo que es un tema que yo siempre he querido tocar y siempre me ha interesado un montón, pues digo, ¿quién mejor que Lucía para hablarnos de esto? Cuéntanos un poco a lo que te dedicas y un poco tu ganadería, cómo funciona, qué líneas tienes, qué es lo que trabajáis. Bueno, pues yo me aficioné, bueno, soy aficionada al español desde hace mucho tiempo, pero no, bueno, por familiares lejanos en su día, lo típico, Ujú. con 6 años, te llevamos a la ganadería a Escalera y si te subes en el caballo más grande te apuntamos a clases de montar y demás. Y bueno, pues yo allí que fui y mi el primer caballo que monté fue un español. Y siempre me ha gustado porque siempre me ha encantado, lo que pasa es que no lo he vivido muy de cerca hasta que no, hace 5 años o así, empecé esta historia, porque esta afición y esta droga, que ya empecé, me lancé a la piscina con una yegua que no era espectacular, pero estaba cubierta de un caballo que estaba montando yo en aquel momento. Bueno, era de un amigo mío, pero bueno, me hacía el favor enorme de dejarme subirme porque era un caballo espectacular, bueno, y sigue siendo. Y a raíz de ahí, con esa yegua que estaba preñada, empezó el gusanillo más aún joder, pues las líneas es que ya veo este caballo, veo el perfil de este caballo y te puedo decir hasta qué línea es. Líneas es que ya veo este caballo, veo el perfil de este caballo. Uy, me estoy oyendo ahí misma. No, 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 Eh, es que me había equivocado yo, que había abierto el micrófono por el otro lado. A ver, ya está, ya está. Yo, culpa que mía. ya de repente un caballo y veía la forma en que movía los pies y digo, joder, es que creo que esto puede ser. Y me metía y decía, joder, pues que es que todo tiene su... Y es que es una droga, porque al final yo empecé con esto de, pues como una pequeña, digo, bueno, vamos a adentrarnos en este mundillo y ha acabado siendo pues parte de mi vida y empecé con una yeguita, ahora tengo 4, españolas y una centroeuropea. Ujú, Y bueno, pues yo, por ejemplo, la primera línea que cogí fue una yegua López Monís, grande, ujú. y que estaba cubierta por un caballo que su abuelo era hacendado cuarto de Marín García. Y me salió una potrita súper, súper mona, o sea, que se movía espectacular, que se vendió al destete. Y a raíz de ahí empecé, pues claro, al final crías, vendes, coges un poquito de dinero, compras una yegua mejor. Vendes esa yegua y te compras otra mejor. Y Sí, me sí. fui a las líneas pues, que ahora mismo son punteras, que es de la línea de Arroyo Monte. Ujú. Y me adentré en cubrir pues, con un caballo que es vetusto, que es de Cataluña, que vamos, o sea, para mí lo he visto en SICAP mogollón, o sea, y lo he seguido mogollón, y para mí es, vamos, o sea, uno de los mejores caballos que hay ahora mismo, y dije, venga, vamos a probar. Me voy a gastar el dinero y voy a probar. Y a día de hoy tiene 2 años el potro y, o sea, no puedo estar más enamorada de él. Y de la yegua igual, o sea, la yegua es línea ermitaño, Marín García, que es a mí lo que me Claro. suele gustar. ¿Por Ujú. qué? Porque tiene al final, es como una pócima. Vas echando, me gusta los cuellos que da esta línea, me gustan los pies y la grupa que da esta otra, que luego a lo mejor te sale al revés. Claro. Pues Eso, justamente en eso tenemos varias preguntas, ¿vale? Que han ido llegando. Entonces, si te parece, bueno, me parece súper interesante y yo tengo bastantes preguntas que te voy a hacer yo, además, que son preguntas mías. Me parece súper interesante todo eso, porque primero que nada, había varias preguntas, ¿vale? Que, bueno, las voy a ir aglutinando porque había preguntas de Pepi, de Marilu, de, bueno, diferentes personas que han ido poniendo que en definitiva era la misma, ¿vale? Y es un poco mucha gente ha preguntado en relación a
bueno, esto que se suele decir es que el cuello será del padre, el carácter del abuelo, el no sé qué, y luego, como tú dices, a veces es como una especie de pócima, ¿vale? En la que influyen un montón de cosas. Yo siempre cuento, no soy un gran entendido de genéticas, pero sí que recuerdo que en la universidad creo que de lo más complicado que había para mmí, por lo menos fue la mejora genética, que eso fue, entonces yo siempre he visto como, bueno, un montón de mitología en el mundo del caballo acerca de es que esto provendrá de este sitio, esto provendrá de otro. Y siempre me acuerdo de la anécdota de que cuenta, no sé si será verdad o no, de cuando Marilyn Monroe se encontró con Einstein y le dijo, si tuviéramos un hijo usted y yo, tendría mi belleza y su inteligencia. Y él dijo, el problema es si fuera al revés. Al revés. Entonces, yo creo que muchas veces todos nos hacemos como esa composición de, ostras, va a sacar la Va a cabeza salir. del padre, el cuello de la madre, los pies del abuelo y luego resulta que ese cóctel. Dime un poco tu opinión acerca de todo esto. O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Tienes conocimiento de estudios que abunden un poco más en esto? O sea, ¿qué idea sigues tú en tu día a día en la Pues crianza? la verdad que yo estudios acerca de esto no he mirado. Yo ha sido más observación y bueno, que a día de hoy creo que no existe la verdad absoluta, pero eh, genéticamente el 50% es de uno y el 50% es de otro. O sea, Ujú, eso es indudable. claro. Pero es verdad que muchas características hay veces que por ciertas, pues no sé cómo llamarlo, el padre, por ejemplo, a la hora de saltar te puede transmitir su fuerza y la Ujú, madre la técnica. Mucha gente defiende esto, que del padre viene la fuerza y de la madre viene la técnica. En la doma, pues tampoco te puedo decir a ciencia cierta porque es verdad que es un 50% y yo sobre todo, es el carácter. O ujú, sea, si tienes una yegua mala, entre comillas mala, de carácter, de rancia, de que no te deja acercarte, que no te deja cogerla, ujú, ya solamente por las horas que pasa el potro al lado de esa madre, eh, algo la va a copiar, a no ser que tenga un claro, carácter especial el potro. Yo claro. esas madres, aparte de que intento evitarlas, porque no me gustan los caballos que son más dulces. Es verdad que esa clase del español que me gusta a mí es del típico español, el típico caballo que acercas y te sopla, que no es del propio español, pero aquí, a mí personalmente es lo que me gusta. Ujú, Entonces, yo soy de las de la opinión de un buen semental es el que te transmite lo que quieres que te transmita. Es decir, un buen semental es el que te transmite y a lo mejor ni siquiera lo tiene él. ujú, Eso sí que es un súper semental. Pero claro, claro, primero sementales, al igual que las madres, que hay que probarlas. Vamos, en mi ganadería se montan las yeguas. claro. Eh, es algo que defiendo, aunque estés creyéndote que a lo mejor te va a salir el galope del padre, que a lo mejor te sale el de la madre, o que la mezcla de ambos te va a salir estupendo, siempre tienes esta de, joder, como me salga lo que tú has dicho antes, como me salga la grupa del padre y me salga el galope de la madre, Ujú, vamos, voy a tener un galope de 9 en la reprise. Que claro. luego no es así, a lo mejor luego lo que tú dices, pero genéticamente es un 50%. Luego el carácter, pues ya te lo marca más, creo, la madre. Ujú, También lo marca el padre. Pero claro. creo que por las horas que echa el potro al pie de la madre, eso influye. Y de hecho yo soy de las que quita pronto el potro si las madres son así porque no me gustan los cabezas ariscos. Claro. Bueno, pues ahí has dado dos ideas que me parecen súper interesantes. Una idea, el tema de, claro, estamos pensando en las cuestiones puramente genéticas, pero luego es cierto que al final el potro se cría con su madre y con la línea de madres que tienes. Entonces, de alguna manera, al final las habilidades sociales que luego le van a enseñar a ese potro de esto no se hace, este espacio no se invade, no se muerde, todo eso al final se lo enseñan las madres. Entonces, si Sí. tienes madres como con muchas habilidades sociales, eso me parece súper interesante. Yo la verdad que ese enfoque no lo había dado. Y luego la segunda cosa que dices, que me parece el toque fundamental, es montar las yeguas. Por lo menos testar, que es por lo Gente menos, que se mete conmigo. A día de hoy la gente se mete conmigo porque monto las yeguas, pero joder, me es que parece, es un 50% del caballo que no estás conociendo. Y aparte que yo disfruto, o sea, yo disfruto claro, sintiéndolo. Y luego montas los potros y dices, jo, esto es que era desde la madre. O montas el caballo y dices, jo, pues esto no sé dónde lo has sacado porque esto ni la madre ni el padre. O sea, sí, efectivamente. Y fíjate, esto es algo, yo en Europa sí que lo he visto más, ¿vale? El tema de montar las yeguas en centroeuropeos y tal, lo he visto más, pero yo creo que aquí en España todavía tenemos recorrido por delante, ¿no? Porque
porque esta iniciativa que tienes tú de montar las yeguas, más me parece fundamental porque luego hay algo, o sea, hay como una serie de características, es decir, todo el mundo quiere X movimientos, todo el mundo quiere que luego, pues si además es un macho, pues si luego puedo cubrir con él, que tenga esta genética, pero luego hay un factor que me parece fundamental, que es la montabilidad, que es un término que es como difícil de dar una definición exacta, pero que luego yo en mi faceta, cuando trabajo a nivel de rehabilitación y de osteópata y tal, es que hay características de caballos que tienen muy poca montabilidad y a lo mejor tienen una fantástica biomecánica. ¿Por qué? Pues porque tienen contactos muy malos, paladares estrechitos, nucas que no van a soportar una carga de trabajo ya de altos niveles. Entonces, todo eso, al final, que digas, ostras, pues yo tengo esta yegua testada y tiene un eje cuello-cabeza magnífico, es capaz de llevarse el movimiento al contacto, es capaz de soportar esto, me aguanta la pierna, se me enrosca aquí. Joder, todos esos factores, al final, si tienes toda esa información, la varita mágica de la cría nadie la tiene, pero yo creo que estás más cerca, Vas ¿no? cerrando, sí, vas Sí. cerrando tú el abanico ese que tienes. ¿Tienes como algún plan en tu, o sea, dentro de lo que es tu ganadería con respecto a las yeguas, de las monto de esta manera o simplemente las testo un poquito? O sea, ¿qué es un poco lo que más te fijas en ellas? Yo, a día de hoy, lo que me gustaría hacer, lo que pasa que no he podido por falta de tiempo y falta de instalaciones al final, bueno, y de dinero, porque es que Ujú. esto es un dineral, o Sí, sea, es una ruina, pero bueno, total. Total. sarna con gusto no pica. Exacto. Mi idea, bueno, todavía de la yegua que tengo de salto, que de momento tengo una porque no he comprado más porque no he sentido ese pellizco cuando ves una yegua y dices, tiene que ser mía. Ujú, Pues de momento solamente me ha pasado con las 3 que tengo españolas. Y bueno, yo lo que creo que para mi yeguada, lo que va a decir si funciona o no funciona va a ser la competición. A ver, que entramos en un terreno fangoso ya, de la doma, porque bueno, porque es subjetiva y demás. Pero bueno, hay que seguir unas líneas, una escala de entrenamiento, ujú, que a mi parecer hay caballos que pueden seguirla y otros que no. Por el tipo de caballo español que hay ahora mismo, que es súper grande, que le cuesta mucho, bueno, que tarda, aparte de que los caballos no están hechos hasta los 6 años, creo que a nivel motor, a nivel cabeza, tardan mucho, o sea, son tardíos que hasta los 6 7 años no ves caballos que digas, joder, pues al final este caballo ha destacado y pensaba que no iba a ser nadie. Pero ahí depende mucho de las líneas, del tipo de caballo, porque hay caballos, como yo digo, bueno, y como dice mucha gente, que son para caballos de prueba, o sea, para pruebas de caballos jóvenes, y hay otros caballos que son caballos de Gran Premio de San Jorge. O sea, ujú. hay veces que en las pistas, yo por ejemplo, que me siento en una grada de 4 5 6 años, digo, jo, este caballo no parece que aparente que sea espectacular, pero creo que es un caballo cuando llegue a San Jorge va a ser súper correcto, va a estar muy equilibrado, probablemente como no se mueve tan espectacular tenderá a lesionarse menos joder, pues dices, ¿qué es lo que quiero? ¿Un caballo que se mueva bien o un caballo que me deje montarlo? A ver, que puede haber todo, pero de momento yo no tengo ojalá tuviera la varita mágica para que se me juntaran todos Claro. los ingredientes, pero hay que un poco, mi yeguada, lo que quiero, que se centre un poco en la doma clásica, porque quiero que sean caballos funcionales y que sirvan para el deporte en un futuro. Ujú, Eh, Tengo que seguir la escala de entrenamiento. Con una de mis yeguas no lo he conseguido porque, bueno, por tiempo no he podido, porque tenía varios caballos a la vez y no he podido, ujú. pero creo que es algo súper importante. Aunque sea llevar las yeguas, por ejemplo, a un 6 años, que ya tienes algún cambio de pie, y si se puede competir, pues mejor aún, pero entiendo que es un dinero que no todo el mundo puede. Claro. Yo te digo que paré la yegua con 4 o 5 años, me parece. Pero Ujú, ya habiendo visto, pues eso, la mecánica, el carácter, la cabeza. claro. Sí, sí, luego también hay una cosa que me encanta del tema del deporte, es el corazón. O sea, Ujú, tú puedes ver que un caballo no está, que físicamente no puede, pero quiere, ese ujú, caballo vale. claro. Ese caballo, si es capaz de transmitir a sus hijos esa capacidad de ir hacia adelante, aunque esté agotado, para mí eso vale mucho más que un paso, que a ver, que el paso para mí es muy importante, pero que un paso Mm, así. ya. Sí, Yo me guío un poco por varias.
Claro, varias cosas. efectivamente, pero bueno, súper importante lo que comentas de las yeguas. Me parece que eso es un ejemplo a seguir y que eso debería de implementarse porque si no, como tú bien dices, tenemos ahí un 50% que estamos un poco en el vacío y al final los caballos pues se crían para montar y tiene que haber una montabilidad. Entonces, si no tienes ese nivel de testaje, mira, la gente está poniendo ya preguntas por aquí, ¿vale? Por el feed. Entonces, Porque, Mario, me gustaría decir una cosa. Creo que montar las yeguas te resta un poquito los años que vas a tardar en saber qué da esa yegua. A ver, que a lo mejor no, también te digo. Pero yo monto una yegua y veo más o menos cómo es. Igual me estoy haciendo una idea de cómo puedo, qué caballo, según la montabilidad, que eso es que no te lo da otra cosa que montar, claro, qué caballo me iría mejor para mi yegua. Si esa yegua, perdón, no la montas y le echas un caballo de una montabilidad horrible, vas a estar echando de comer a un potro durante 3 años para luego darte cuenta de que ese caballo es que no te puedes ni subir. correcto. Entonces creo que es un poco ahorrarte el... Te Claro. gastas el dinero en un jinete, pero luego te lo ahorras en años de echar de comer. Más lento al principio, Eso, pero luego más firme, ¿no? Esta mi Es la, opinión. es la idea, es la idea. Mira, como había preguntas que habían ido llegando durante la semana y Sí. luego otras de gente que está aquí ahora mismo en directo, ¿vale? Em, Comenta Inma Lozano. Dice, ¿qué cualidades sí que crees que se debería de cambiar o buscar funcionalmente para que el caballo español se vea más en las pistas a nivel deportivo? ¿Crees que a día de hoy se busca más la morfología o la funcionalidad? Pues a día de hoy, la verdad que las cosas se están haciendo cada vez mejor. Ujú, Pero es que también depende a quién le preguntes, porque yo, por ejemplo, tengo amigos que lo que les gusta es una morfología o sea, y un caballo racial. Yo, si me preguntas, pues prefiero un caballo funcional y si es bello, mucho mejor. claro. Pero si me sale un poco feo y poco racial, pues si se mueve bien, igual se lo puedo perdonar. Que me perdonen los amantes del pre Pero bueno, es racial, que yo pero creo, yo creo que esto está muy bien y que hay hueco para todos, eso ¿vale? es. Es decir, y yo creo que eso es, a ver, mi humilde opinión, que yo soy un veterinario que se dedica a la rehabilitación, es decir, que nadie venga con una antorcha esta noche a quemar mi casa, por lo que voy a decir, pero tengo ninguna experiencia en el ámbito de la cría, pero sí que me he movido bastante por Europa y veo que en algunas razas centroeuropeas no se tiene ningún tipo de problema en que haya una línea más de belleza, una línea de salto, una línea de enganche, una línea de doma y una línea. No hay ningún tipo de problema en esto. Entonces, al final puede haber cabida para todo. Yo creo que una solución inteligente, vamos a decir, sería que pueda haber una cabida para el que quiera una línea de belleza y barroca y con determinadas características raciales. Y luego el que quiera un caballo enfocado al deporte, ¿vale? A la línea. Y ojalá esas líneas se junten. O sea, Claro, sí, sí, pero bueno, y que sí. hay ganaderías, hay bastantes ganaderías en España que lo están consiguiendo, que poquito a poco, pero también es verdad que, por ejemplo, a mí me gusta más el caballo, la cabeza moderna o como quieras decirlo, no me gusta tanto un caballo barroco como le puede gustar a Claro. otra persona. Ujú, Entonces, son como diferentes bloques en los que se podrá fusionar en algún momento porque se está haciendo y hay caballos maravillosos, pero hombre, eso, claro, porque también hay gente que defiende que el caballo español no tiene que moverse como un centro europeo, ya. que nunca se va a mover como un centro europeo, pero bueno. Claro, claro, claro. Pregunta Ana Almansa que le gustaría saber tu opinión del pura raza español en la disciplina de salto. Yo creo que esta pregunta es Mira, especial para ti. pues a ver, yo soy una amante del salto, ya lo sabéis, y bueno, de la doma, pero más del salto. Creo que hay líneas, según he estudiado, porque yo cuando veo un caballo español o cruzado español que salta, o que salta bien, porque todos saltan, otra cosa que salten bien, me dedico a mirar la carta, orígenes y demás. Y hay dos líneas que me gustan mucho, que bueno, voy a decir los nombres porque es que es la Claro, sí, verdad. sí, La por línea supuesto. cruzados con centro europeo de la línea digital y armas tarugo. Ujú, Son dos líneas que andan a caballos saltadores, dan caballos con buen galope, o sea, sí, que de verdad que para un amateur creo que, sería el caballo ideal. Un caballo cruzado español y centroeuropeo de momento, porque es verdad que no nos hemos focalizado tampoco en hacer yeguadas de caballos españoles de salto, claro, pero creo que es que el caballo español es maravilloso y claro, creo que puede hacer otras disciplinas si les damos la oportunidad. claro. No, precisamente yo creo que eso es una virtud que no está lo suficientemente explotada, que es la versatilidad del caballo español, Sí, cuando además empiezas, yo creo que el día que en Europa descubran algunas cosas que tenemos aquí,
Sí, sí, Nos lo robarán, nos lo robarán seguro. Mira, había preguntas durante la semana en relación a, bueno, pues ya sabemos que ya, bueno, ahora porque tenemos un poquito más de frío, pero esto, la temporada de cría empieza ya, ¿vale? Por decirlo de sí. alguna manera. Ya ha empezado, sí. Entonces, estamos ya ahí. Eh, ¿Qué hay que tener? La gente, bueno, pues estará, a lo mejor nos está oyendo ahora o en diferido alguien que es ganadero profesional y todo esto, pues lo tiene ya como muy asumido, pero a lo mejor hay gente que tiene en su casa como una yegua o dos, son sus primeras Sí. veces, y había varias preguntas en esa línea, ¿vale? De, bueno, quiero criar con mi yegua, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Vale? A nivel de salud, tengo que hacerle un chequeo, me tengo que fijar en algo, cuándo es el momento, lo hago a lo loco sin más y que la naturaleza imponga su, imponga su sello. A ver, ¿cuál es un poco tu consejo en este sentido como veterinaria? Yo dependiendo de cada uno el enfoque que le quiera dar, a qué quiere destinar esos potros, si lo quiere para disfrutarlo él o ella, si lo quiere, si lo tiene en su casa, si Ujú, no, si tiene una hípica, depende de muchos factores. Hay veces que económicamente no se puede gastar uno en un semental y lo que quieres es una yeguita que tienes en casa, cubrirla porque te hace ilusión, pues te diría, pues mira, si tienes algún semental cerca que pueda cubrir a la yegua, pues mira, pese a que ujú. no soy de las que prefiere la monta natural por el tema de ETS y de que, bueno, una patada puede ser trágica, Riesgos. Ujú, eh, creo que no todo el mundo quiere gastarse un dineral en hacer una inseminación, ujú. que es verdad que yo lo primero que diría es chequea la yegua, que venga un veterinario, la palpe, la ecografíe, sobre todo que esté la nutrición pues controlada, que Vale. no sean yeguas obesas, Ujú. porque todo el mundo Eso, dice, estás, yeguas estás diciendo, obesas. estás diciendo cosas muy importantes, ¿vale? Porque esto de lo de las yeguas obesas, yo creo que habrá mucha infertilidad por ahí en, en muchas ocasiones, porque a Son veces... enfermedades metabólicas ahí, o sea, saltan las Claro, alarmas claro, y sobre todo metabólicas e infosuras, que hormonalmente las yeguas no funcionan. claro. Y es lo que te digo, hay que ver primero qué es lo que quieres. Si quieres un caballito para ti, para disfrutarlo, o quieres un caballo de competición, entonces ya nos meteríamos más en el tipo de... Si llevas la yegua a un centro para que esté más vigilada, porque a lo mejor quieres un semen que es congelado, entonces hay que llevar mucho más control. Claro. Si es un semen que está refrigerado, que bueno, se puede hacer en campo, pero también necesitas más tiempo que Ujú. si se hace una monta natural. Entonces, bueno, y sobre todo esperar un poco a que ya haya un poquito la temperatura, Vale. suba un poquito y haya más horas de luz, que es cuando las yeguas ya empiezan a activar el ciclo. Vale, pero también ahí eso, súper importante el tema del control del peso y del Sí, control por y del favor, control de la nutrición. Porque por muchas favor. veces yo no estoy metido en el tema de la cría, pero bueno, al final también veo yeguas de vez en cuando y te das cuenta que algunas llegan muy pasadas, muy, muy pasadas. Y Y sobre con... todo, no se queda preñada, pero es que no se queda preñada porque no puede quedarse preñada. Claro, Por estar por debajo de su peso y por estar por encima también. claro, claro. Que tiene- Y luego el tema de las dietas balanceadas, Sí, que creo que también es súper importante. Es decir, al final no es tener el peso. A veces hay conversaciones del estilo, no, pero yo creo que tiene suficiente, está de carnes, está bien, bueno, ya, pero es que puede estar bien de carnes alimentándote solo con un único alimento y al final eh, muchas veces yo veo cosas un poco como a veces que dices, madre mía, esto es un poco como absurdo, es decir, a veces pasa toda la preñez y prácticamente no se presta atención a nada de la alimentación, cuando en realidad el sistema nervioso del feto se va a hacer mayoritariamente en el último tercio de la gestación y eso luego ya, eso se lo lleva ya de por vida, el potro cuando nace. Y luego, sin embargo, cuando nace, la gente se vuelve loca con los suplementos vitamínicos para el potro. Y el potro ya tiene, lo que tiene que tener es la, ya, la lactancia buena de la madre y la superalimentación en el momento del último tercio de la gestación, porque yo creo que eso además, no sé si habrá estudios en el caso de caballos, pero por ejemplo en humana hay muchísimos estudios con el tema de los perfiles de ácidos grasos y toda la parte lipídica en relación a desarrollo del sistema nervioso. Y eso me parece como súper importante en el tema este. sí, sobre todo el último tercio de la gestación, que es cuando el feto ya coge más tamaño, ahí es cuando hay que tener, Mm, incluso tener en cuenta que las yeguas no pueden comer tanto cada vez, sino menos durante, o sea, Más más tomas. repartido, porque
Claro, porque el feto se hace grande y al final el estómago no tiene tanto sitio Claro, y son cosas que nadie tiene en cuenta, pero que son muy importantes. No claro. solamente el tamaño del estómago, que sea un poco más reducido, ya es importante para que no tener una impactación o no tener... Ujú. Hay Claro. que tener un montón de cosas en cuenta. Entonces, revisión, palparla, Ecografía. controlar condición corporal, ecografía, ¿vale? Tina nos hace ahora mismo una pregunta que me parece súper interesante. Dice, ¿a partir de qué edad se puede plantear uno criar con una yegua joven de PRE, de pura raza española, teniendo en cuenta crecimiento y madurez del dorso? Eso, muy importante. Muy buena Eh, pregunta, Tina. Muy importante. Yo, por ejemplo, a ver, es que cada yegua es un mundo. Entonces, a ver, cuanto una yegua con 13 años ya es vieja, ¿vale? Si hablamos en tema de reproducción. Ujú, Pero una yegua con 3 años o con 2 años ya entra en celo. O ujú, sea, si estuviera suelta y tuviera un semental cerca, ese semental la cubriría. ujú, Otra cosa es que luego estabulemos y nosotros interfiramos un poco en el ciclo natural. ujú, Pero creo que yeguas con 3 años, 4 años, que son grandes, que ya tienen un muy importante, tienen una masa corporal suficiente para poder seguir su crecimiento y a la vez seguir con el crecimiento del feto, son yeguas que se pueden cubrir. claro, Pero depende de cada yegua y cada. Porque tú a lo mejor palpas una yegua que tiene 2 años y medio, 3, y dices, es que esto está muy maduro, ujú, no voy a poder. Pero en claro. cambio hay otras yeguas que con 2 años y medio dices, bueno, aquí no hay problema. Eso depende de cada yegua. Pero no aconsejo hacerlo antes porque creo que antes es un poco Claro. demasiado temprano. Mm. Antes, desde luego, no. Y luego, por un poco en la faceta que tengo yo, que mi intervención es mínima, a mí, por ejemplo, sí que me gusta mucho la gente que puede, porque tenga alguien de acceso, es meterles una revisión osteopática a las yeguas previamente, ¿vale? Porque en el momento en el que haces bascular el sacro y la grupa de una determinada manera, estiras los ligamentos, las respuestas a nivel de fertilidad son muy buenas, ¿vale? Y luego el desarrollo de todo lo que es la masa fetal luego, lo que es el cuelgue sobre el sacro, sobre las lumbares, está mucho más estabilizado durante todo lo que es el proceso de la gestación. Entonces ahí yo creo que es súper importante lo que comenta Tina, también en relación a valorar la consolidación que tiene ósea ese animal, porque hay animales, o sea, al final yo entiendo que todos buscamos como esa verdad del gráfico que se pone en un post de Facebook y el hueso tal madura a los 4 años y medio. Bueno, es que esto es una media, ¿vale? Porque no tiene nada que ver un pura sangre inglés de carreras con algunas líneas de españoles o con algunas líneas de árabes o centroeuropeos. Hay caballos que con 4 años están ya maduros, hay caballos que con 6 años no están maduros. Entonces, para hacerlo bien es importante, yo creo que la valoración del veterinario de reproducción y luego si alguien te puede ayudar en el terreno de, por ejemplo, de la osteopatía o de la fisio, creo que es bastante interesante, ¿vale? Incluso luego, yo añadiría en la preparación del parto, ¿vale? Yo solo puedo aportar mi experiencia personal, pero es lo que sí que yo, en humana, por ejemplo, hay estudios donde se ve que la preparación de todo lo que es el entorno lumbosacro y pélvico con osteopatía o con quiropráctica permite que luego la fase del expulsivo sea mucho más rápida. ¿Por qué? Porque se mejora la aferencia neurológica desde la zona lumbosacra hacia el útero, con lo cual las contracciones luego son más consistentes y el expulsivo se acorta, ¿vale? Claro, Eso en humana hay estudios ya publicados de esto en plan metaanálisis bastante consistentes. Y yo creo que yo esto lo he experimentado a nivel experiencia personal, no puedo decirlo a nadie, aquí tengo un estudio porque no lo tengo, pero lo he experimentado. Entonces creo que ese abordaje integral de la yegua me parece fundamental, el controlar el aspecto reproductivo, pero luego el pensar que, bueno, sí, es el útero, es la ecografía, es básico, pero luego hay un montón de cosas alrededor, es la nutrición, como tú bien dices, es el estado madurativo general del individuo y es el hecho de que luego va a tener que hacer un esfuerzo físico para parir, ¿vale? Que este es otro tema en el que, si te parece, podemos entrar, que es el que la yegua tiene que tener un mínimo de forma física. Si la tienes suelta en el campo y tiene una vida maravillosa, probablemente lo tenga. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo que hay algunas yeguas que llega un punto que están en una situación un poco dantesca a nivel porque al final
preñeces regulares, muchas veces si no hay ningún tipo Muy bien, de sí. intervención física, distienden las abdominales, las pelvis ya cogen unas formas un poco... Entonces eso me parece también bastante interesante a la hora de controlar, de acuerdo a lo que decía Tina. No sé qué opinas al respecto de todo esto. Yo vamos, o sea, vamos, 100% lo que has dicho, porque es que me parece que creo que nadie es capaz de hacer un enfoque tan global a la hora de criar, Mm, porque te pones a ver los pros y los contras y dices, joder, es que no sé si me compensa el decir, joder, me gasto en un fisio, me gasto en un veterinario, me gasto, que es que luego la gente quiere potros por 3.000 euros, pero es ya, que no saben el esfuerzo que hacemos los que criamos. Es claro, decir, una yegua que esté bien musculada, que no tenga dolores, porque al final te va a costar más que se quede preñada si tiene dolores crónicos, porque mucha gente dice, bueno, con mi yegua ya no me vale para saltar o para doma, pues la meto a criar. Pero claro, no sabe que si tiene dolores, ese dolor te va a condicionar para absolutamente todo. claro, Luego a nivel de, no, la suelto en el campo y ya, pues que a lo mejor esa yegua tiene una deficiencia de X y necesito suplementar. A lo mejor esa yegua me hace placentitis. Necesito suplementar con unas sulfas el último tercio entre la gestación y tengo que estar dando cada X esos antibióticos. Entonces, y creo que a nivel muscular, y he visto muchas yeguas sufriendo en los partos por lo que has dicho, que es que no tienen condición como para aguantar ese marronazo que se les viene a las pobrecitas. claro, claro. Y yeguas viejas pues eso, que necesitan alimentación y un nutricionista. Es que al final una yegua vieja necesita de aporte energético, necesita aporte de vitaminas, necesita un buen pienso, un buen manejo. Mm. Sobre todo, dime. No, no, que has dicho que hay una cosa que quiero comentar luego porque has dicho algo que me parece súper interesante a tener en cuenta, que es esta utilización clásica de la yegua. Yo creo que vamos a utilizarla para criar ya como subproducto, ¿no? Como aquel que dice, de como ya no va a hacer ningún recorrido, tiene un avicular dantesco, que es una película de terror, tal. Entonces, bueno, como ha sido buena, pues ya lo único que nos queda es ya como Ya, explotar esa vuelta de tuerca final, que es el sacarle, mira, dice nuestro amigo José Zaplana y la visita del herrador, eso por supuesto, José. le iba a decir ahora mismo. Le Nos, iba a ha- decir. nos has pillado a tope, José, eso lo íbamos a decir, lo teníamos anotado. No, no, Pero estaba a punto de decir. claro, pero eso me parece súper, súper importante porque lo que, como tú bien has dicho, es decir, para criar, hombre, yo estoy hablando que tiene que tener la forma física del Gran National ni de un Rey de 120 kilómetros, no es eso, pero tiene que tener un mínimo. Y muchas veces ves animales que no tienen abdominales o lo que tú dices, o tienen dolor. Y también existe como una especie de falso mito y leyenda de que cuando tienen algún dolor los vamos a soltar al campo y eso ya vendrá, la naturaleza impondrá sus manos y el dolor se irá. Y hombre, está claro que el campo y el movimiento es muy liberador y aporta muchos factores de salud, pero una asimetría en el campo sigue siendo la misma asimetría. Y si musculas sobre la asimetría, cada vez eres más asimétrico, que es lo que le explico yo muchas veces a la gente. Entonces, eso que has dicho me parece una reflexión importantísima, ¿no? No, un momento. Criar es una función y es una aptitud y hay que preparar para eso, para que sea una cría éticamente aceptable. Es decir, no es en plan, como ya no podemos hacer nada más con ella, pues que críe. No, no, es que para criar, como tú bien dices, hace falta fisio, hace falta nutricionista, hace falta herrador, como dice José, hace falta un abanico de gente alrededor y hace falta intervenir. Si quieres garantías y hacerlo bien, las cosas se pueden hacer muy mal y muy bien, ¿vale? Y entre medios muchos grises. Pero por ejemplo, yo, algunas yeguas que yo he seguido, ¿vale? Durante su gestación, pues yo les sigo recomendando ejercicios, porque creo que hacer, por ejemplo, un protocolo de core training, este sencillito, con una zanahoria, con un Horlicks y tal, les añade un montón de tracción abdominal luego, y luego dan a luz prácticamente sin esfuerzo, sin pensarlo. Quitarles algún puntito de dolor, hacer un trabajo en el último tercio de la gestación para liberar la pelvis y para liberar el sacro. No quiero comparar un embarazo humano con una preñez de yegua, pero cualquier mujer que está embarazada sabe que si pasa por unas clasecitas de pilates y que si hace X actividades con un fisio de suelo pélvico, etcétera, etcétera, luego el expulsivo al parto es mucho más ventajoso. Pues en una yegua
Lo mismo, pero es que eso que has dicho me ha tocado totalmente, porque muchas veces vemos lo de no, suéltala en el campo y ya le sacaremos un potro, ¿no? Como, Ya. como la última vuelta de tuerca de la Porque crianza. claro, luego, como os he dicho, con 13 años ya se considera una yegua vieja, y hay gente que suelta las yeguas con 16, 17 años y le dice el veterinario, ¡hala, préñala! Y luego, Claro, si no se da, ¿de quién es la culpa? ¿De la yegua? ¿Del veterinario? ¿Del propietario por esperarse tanto tiempo y no hacer nunca una revisión ginecológica a la yegua? claro. Entonces O es un sí, tema... claro, o yeguas ya muy mayores, pues al final es que, bueno, al final un parto, ¿de qué manera? ¿Qué experiencia tiene? O sea, eso está abonado muchas veces a la distocia, creo yo. Vamos, no soy no he Sí, ejercido jamás en la reproducción, pero creo que eso es un poco como un disparate, ¿no? Ya plantarse en 17, 18 años y pretender entonces sacar el último potro, pues no lo sé. O sea, que eso me parece súper interesante. Había varias preguntas en relación a eh, más allá de líneas, ¿vale? Que bueno, que ya has apuntado las líneas que a ti te gustan y las que tú sigues. Si tú valoras una serie de características que te gustan en relación pues, a la pelvis, al dorso, a la alzada, algunas variables un poco como morfométricas que dices, bueno, es que yo sé que esto ligado a este tipo de movimiento a mí me da tranquilidad o seguridad en lo que yo quiero criar. pues yo te cuento mi ideal y luego mi experiencia, Vale, que realmente es distinta. vale. Mi caballo ideal es un caballo con una grupa redondita, un poquito caída, un Ujú, dorso cortito, ujú, un cuello largo, fino, una garganta fina. ujú. Bueno, la cara da igual porque no te va, o sea, por una cara bonita no se va a mover mejor o peor. Pero en mi experiencia montando los potros que he comprado y bueno, que he criado no, pero bueno, ya llegará, que he montado, un dorso corto se me complica, un cuello largo se me complica, una grupa que se entren se me complica. ¿Por qué? Porque estás teniendo pues motor de verdad, y ese motor hay que dirigirlo. Claro, Entonces, en mi experiencia, para verlo prefiero todo lo que os he dicho, pero para montarlos a mí se me hace más cómodo un dorso tirando a un pelín más largo. ¿Por qué? Porque bueno, como tú, como experto en la materia, una montura se me hace mucho más fácil ajustarla en un dorso un pelín más largo que en claro, un dorso corto, claro. porque ya me meto en las lumbares, ya voy rayada, ya no sé si el caballo no entra de atrás o no entra como debería por el tema de la montura o por luego el tema de los cuellos. Para traerlo para atrás me cuesta mucho más un cuello largo, claro, un cuello corto al final pues Claro, tienes lo que tienes y lo tienes aquí, y claro. siempre tiramos de la boca, que no se debería, pero bueno, al final te cuento mi experiencia Sí, porque sí, 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 sí. soy amateur y yo comparto todo lo que... Perfecto. Para Entonces, eso estamos. claro, dices, crío esto, pero estoy criando un caballo que lo va a poder montar un amateur o lo va a poder montar un profesional, según el físico que tenga. También la montabilidad, que hemos hablado antes. Exacto, exacto. Pero mi caballo es ese, es lo que estoy intentando criar, y aparte, montando las yeguas, intento darle la montabilidad que creo que necesita. Ujú. Luego, si veo que me estoy equivocando, pues cambiaré y miré al dorso un poquito más largo y al Claro. cuello un poquito más corto. Pero de primeras, el caballo ideal para mí es ese. Mm. Y sobre todo, un buen paso. Para mí el paso es fundamental. Que entre de atrás adelante, que conecte el dorso, que la energía fluya de los pies a la nuca, que pase por el dorso, o sea, que quiere ir hacia adelante. Luego el trote, bueno, es un poco más modificable, siempre y Ujú, cuando no soy pro campaneo, ujú. porque me ha hecho pasar las canutas con el tema de aplomos, de rajes, de herraduras y problemas en distales, pero es un poco lo que quiero, y sobre todo un caballo que entre de atrás y que sea un Vale. poquito... Bueno, también no he hablado de la flexibilidad, Mm. de cuando estás arriba y notas que un caballo es elástico o un poco más rígidos. Para mí lo ideal, un caballo elástico. Claro, que tiene un paso. Por ejemplo, yo tengo ahora un 4 años, que es, bueno, origen centroeuropeo, que me mola mucho, pero ponte a trotar esa amplitud del tranco. ¿Cómo mantengo esa amplitud con una nuca arriba y un dorso que tiene que es un poquito larguito? ¿Cómo mantengo esos abdominales trabajando todo el Claro, rato? O claro. sea, es que al final te hace dudar de muchas cosas. Bueno, es que precisamente yo creo que has tocado un tema súper interesante que es el tema de la montabilidad.
Es decir, hay cosas que nos pueden gustar, pero que probablemente no están a lo mejor a nuestra altura como, Claro, como jinete amateur. como jinete, pues yo también soy jinete y soy un amateur, ¿vale? Entonces yo me declaro también un amateur de que hay cosas que dices, bueno, me gusta este Ferrari, pero yo aquí Claro, ya, claro. me gusta este Ferrari, pero yo igual no sé cambiarle las marchas a este Ferrari. Entonces yo en eso me declaro exactamente igual, pero creo que has dicho tres cosas que me parecen súper interesantes. Una, el tema de la grupa un poquito caída, de ese ángulo pélvico. Yo creo que ahí, yo hablo desde el punto de vista puramente biomecánico, ¿vale? No entro en si esto es más heredable, menos heredable, porque creo que ahí, yo estoy haciendo un poquito de búsqueda para preparar la charla de esta tarde y me ha sorprendido que en las heredabilidades hay como datos muy erráticos, ¿vale? O sea, para los que nos estén oyendo, heredabilidad es el porcentaje de un carácter que se sabe que se va a pasar a la descendencia, ¿vale? Entonces, si comparamos con otras especies animales que tienen unos estudios genéticos brutales, por ejemplo, los pollos, ¿vale? De carne, por decir algo. Ahí se conoce al dedillo cómo va a ir engordando el pollo, qué es lo que va a pasar. En cambio, cuando ves la heredabilidad, yo he buscado estudios de heredabilidad en caballos y los resultados pues te dicen, por ejemplo, heredabilidad a la longitud del dorso, de 0,3 a 0,8, pues se mueve entre 0 y 1 para el que no se esté, y dices, joder, esto es del blanco al negro en el mismo estudio. Entonces, yo huyendo ya un poco de eso, creo que los ángulos pélvicos no los tenemos muchas veces en el puerras español bien controlados, desde mi punto de vista, ¿vale? A mí me gusta un ángulo pélvico que vaya ahí en torno a los 20 grados y que sea más o menos paralela a la pelvis con el sacro, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos que el ángulo que traza la pelvis en relación al ángulo que traza el sacro no es perfectamente paralelo. Y eso, para llegar hasta una San Jorge bien, pero para avanzar un poquito más y generar reuniones potentes, es un obstáculo mecánico, ¿vale? Esos ángulos que no son paralelos. El componente de la flexibilidad, que me parece súper importante, porque a veces, como el anuncio de los neumáticos, la potencia sin control no sirve de nada. Es decir, si el caballo empuja a tope, Pero sí. claro, pero no tiene un mínimo de flexibilidad, lo que tú dices, flexibilidad global a nivel de articulaciones y el dorso. Y claro, para tener el dorso flexible necesitamos 3 o 4 deditos más de lo que a ti y a mí nos gustaría para, Sí, para ir cómodos esta tarde. Es verdad, necesitamos esos 3 o 4 deditos más que hace que esa columna cimbree un poquito más y proyecte un poquito más de movimiento hacia adelante. Y luego, lo que tú comentas del paso, me parece que eso es la base. La gente, muchas veces la gente se sorprende porque yo cuando trabajo con los caballos y hago mis visitas rutinas, la gente a veces dice, oye, pues lo monto, te hago este ejercicio para que lo veas, no sé qué. A mí pónmelo al paso en una línea recta. Pónmelo al paso en una línea recta porque el paso es fácilmente empeorable y difícilmente sí, mejorable. totalmente, A totalmente. veces hay caballos que los conoces con 3 años y dices, buah, este ¿Qué pasa? paso, este paso es para llegar a un campeonato del mundo y luego los vuelves a ver con 8 años y dices, pero ¿qué ha pasado? Nada. ¿Dónde está el También paso? está, claro, que metemos mucha tensión a la hora de empezar con ejercicios como el piafé, como reunirlos, cogen tensión y estropeas ese paso. Claro, claro. Pero El paso es que es algo que la más mínima cosita biomecánica que sucede lo empeora muchísimo y al final es algo que además tiene un componente, ahí sí que yo veo un componente genético de heredabilidad, que yo a veces veo los pasos y digo, joder, tiene el paso del padre, pero vamos, pero vamos, totalmente ha sacado ese paso. Y muchas veces te encuentras este drama que dices, madre mía, ¿cómo se movía este animal con 4 años? Y con 8 años, que sí, que está haciendo el nivel, el que tú quieras, ¿vale? La San Jorge, la clásica, me da igual. Pero en la línea de la diagonal de hacer el paso, dices, pues aquí estamos salvando los muebles, salvando los muebles. Entonces, eso que algo que creo que comentas, tenemos que tener más empeño en conseguir pasos buenos, porque sí, es que no hay caballos que tengan esos pasos. Y claro, soy la primera que lo está intentando hacer bien, que es muy difícil. O sea, yo creo que es el área más difícil. Incluso un galope, porque un trote al final lo modificas un sí, poco. Si el caballo está predispuesto, o sea, está dispuesto a esforzarse, exacto. lo sacas. Pero igual que el paso, el galope, creo que es mejorable, trabajando un poco la fuerza y un poco la cadencia y demás. Al igual que el galope se puede mejorar, el paso no. Claro, Bueno, totalmente. a ver, el paso no.
He visto casos en el que el paso ha mejorado, pero no tanto como puede mejorar, por ejemplo, un galope. Claro, Es más fácil empeorarlo que mejorarlo. es mucho más fácil empeorarlo que mejorarlo, ¿vale? Es mucho más fácil empeorarlo. Para mí, una de las variables que yo, desde el punto de vista mío de rehabilitación y biomecánico, más valoro en un caballo es la calidad del paso, porque al final es lo que yo llamo, lo que más información te da de la coherencia biomecánica del caballo, porque al final el trote con una buena técnica es tuneable, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Lo puedes forzar un poquito, pero los pasos no son tuneables. Los pasos, en cuanto empiezas, en cuanto fallas con el contacto, en cuanto fallas con la permeabilidad del dorso, el paso empieza pop, 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 pop. Hay un gráfico muy interesante, no sé si conoces, una página de Facebook que se llama Dressage Analytics, que lo que hacen es que ponen en diferentes gráficos las puntuaciones de concursos internacionales de doma clásica, ¿vale? Hacen unos gráficos súper chulos. Y ahí en Dressage Analytics se ve muchas veces, yo aconsejo al que sea amante de la doma clásica que la siga, porque muchas veces se ve como grandes pruebas a nivel internacional, grandes premios y tal, tienen puntuaciones brillantes en cosas súper difíciles, piruetas, series de cambios y tal, y luego, sin embargo, las puntuaciones en los alargamientos de paso y en un Son pastas. hombre, no voy a decir que sean malas porque ya me gustaría a mí, pero bueno, que contrastan muchísimo con lo que es decir, cómo pueden hacer algo tan complejo con unas puntuaciones que rayan la perfección y sin embargo en el paso se quedan en ese punto, ¿vale? O sea que eso me parece súper interesante. Luego hay una cosa súper interesante que es caballos con un físico que dirías, o sea, este caballo se tiene que mover porque es más difícil moverse mal que moverse bien. Ya, Y verlo moverse y decir, no puede ser. Y de repente caballos que tienen un físico que dirías, esto no me subo yo, y de repente tienen un paso que dices, no me lo puedo creer. claro. ¿De dónde ha sacado esa fuerza y ese movimiento y ese todo? Y claro, luego dices, joder, que a lo mejor estoy criando, que me creo que tengo aquí con 2 años un superclase y de repente no se mueve, o de repente es un caballo mal hecho, súper feo. Es que nunca se sabe, nunca se sabe. Porque el corazón también, el caballo, el que quiere más, no, hace más el que quiere que el que puede. Exacto, exacto, Pero sí, si sí, tenemos un totalmente físico eso. bueno, pues ayuda. Claro, al final el físico bueno, de alguna manera, pues estás un poco más cerca, pero luego lo que tú dices, ahí hay un valor intangible que no se puede, que no podemos medir a día, que tú lo has dicho muy bien al principio, que es el tema de cada caballo tiene un corazón en el sentido de una voluntad. Hay caballos exactamente igual, que al final, para llegar a situaciones deportivas pues avanzadas, pues pasa como los atletas de humana, pues que tienen dolores, tienen restricciones, pues hay que ir apoyándolos, hay que ir ayudándolos constantemente. Y hay caballos que tienen tolerancias al esfuerzo muy grandes, exactamente igual que pasa en humanos. Entonces ahí en caballos, tú lo sabes como yo, pues hay el drama queen que a la mínima se destartala toda la prueba y luego está el que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Entonces ese es un valor que hace que al final a veces ves caballos que dices, madre mía, la naturaleza no te ha dotado, pero wow, con esa cabeza y con ese corazón puedes llegar al fin del mundo. Y eso yo creo que en las pistas hemos visto un montón de ejemplos. Perdón, que se me aquí está quedando sin material. Mira, Sí, tranquila. vale, ya está. Vale, ya lo Sigue. tenemos. Natalia dice, no entiendo muy bien la pregunta, dice, ¿qué opináis del paso del PRE asimétrico con rayos X ok? Bueno, creo que ahora ya la empiezo a entender. Rayos X ok y pasos asimétricos. Yo si quieres Hombre, te digo mi opinión, Natalia, luego, tú pero entiendes mucho más de, vamos, te dejo la sí. pregunta a ti porque entiendes mucho más de No, biomecánica. claro, cuando los rayos X están ok, suelen ser problemas funcionales. A ver, te estoy contestando a nivel general, porque eso cada caballo es un mundo, pero vamos a ver, normalmente muchas veces lo que hay es lo que se llaman bípedos un poco más vagos o bípedos un poco preponderantes. Entonces, hay caderas isacroiliacas que no empujan exactamente igual y que generan un bípedo que luego tiene más potencia en un hombro que en otro. Entonces, esto te da un plano estructural perfectamente normal. Si haces una ecografía de los flexores te va a salir normal, si haces placas te van a salir normales, si haces bloqueos no te va a marcar en ningún punto, pero sin embargo el caballo pues te proyecta más un hombro que otro, ¿vale? Y eso tiene un enfoque tanto osteopático como quiropráctico de rehabilitación que se puede trabajar y existen tanto técnicas para tratarlos como luego técnicas de rehabilitación. O sea que eso se puede trabajar y bueno, pues es un tema de las asimetrías.
Los tienen los PRE y los tienen otras muchas razas. Sí. Bueno, pues vamos camino de la hora, ¿eh? Yo creo que se nota que esto nos entusiasma. Joder, es que podríamos estar yo creo aquí horas. Bueno, pero vamos a ir rematando un poco. Yo creo que con varias preguntas que iban en la misma línea. Entonces, si te parece un poco como colofón, aunque nos veamos otro día, ¿vale? Pero luego también para manejar estos vídeos, si se van más de una hora, para luego Instagram y tal, se convierte en un follonazo. Si te parece, me gustaría saber un poco tu opinión de cómo ves el pura raza español a 20 años vista, por ejemplo. Desde tu humilde opinión, esto no tiene por qué ser una declaración institucional ni nada, es tu opinión como Lucía González, ¿qué te gustaría que llegase al pura raza español? ¿Qué te gustaría introducir? ¿Qué tienes tú pensado meter en tu ganadería? Pues a día de hoy creo que las cosas se están haciendo bastante bien para los que somos amantes del caballo español y del caballo funcional y de deporte y de competición, que no es lo mismo, a mi gusto, no es lo Claro. mismo. Y creo que hay unas ganaderías que a día de hoy están siendo súper punteras porque lo están haciendo de verdad. O sea, de verdad, sí que son realmente amantes del pre, porque se están gastando un dineral en seleccionar, en domar, en, en buscar fuera, en buscar dentro, en pues absolutamente todo. Creo que si seguimos y tomamos ejemplo de las grandes ganaderías que lo están haciendo, podemos llegar a tener un caballo que puede, a ver, no te digo que sea igual que un centro europeo, porque es que es imposible. Creo que es imposible, sobre todo por los pesos que tienen nuestros caballos, que no es lo mismo que un centro europeo. Pero es que podemos competir, o sea, de hecho ya estamos compitiendo, ya en las Olimpiadas ya se ha visto que un caballo español puede estar a la altura de un centro europeo. Obviamente las notas no son las mismas, pero están ahí. Y creo que haciéndolo bien, y sobre todo, de aquí a 20 años, pues espero que hayamos conseguido tener un caballo más deportivo, o sea, sin escaparnos tanto de lo racial. Es decir, que tú veas que un español, o sea, es un español. O sea, que te venga cualquier persona y no dude ni un momento en que lo que estás viendo es un español. Por ejemplo, yo veo un español moviéndose y no me gusta ver un caballo español eléctrico como un centro europeo, porque pierde la esencia del español. El español tiene un movimiento mucho más, no es lento, pero es más... Fluidez. Sí, eso es fluido, no es tan eléctrico y tan... Porque yo creo que es un poco eso falso, o sea, aunque también lo sea en el centro europeo, que muchas veces no, porque es natural, pero lo veo demasiado falso para el caballo que tenemos, que es muy armónico, que es bello, que te transmite esa nobleza con ese ojito, con esa cara triste. Y si se mueve así eléctrico, ya me chirría. Claro. Entonces yo en un futuro lo que espero es que no se modifique tanto ese movimiento, pero sí que se consiga un caballo que tenga un buen paso, un buen trote y un buen galope. Y que no nos... es que ahora hay mucha gente que te dice, es que el caballo español no es un caballo de deporte. ¿Por qué no es un caballo de deporte? O sea, ¿por qué no podemos abrir las puertas a nuestro español? Mucha gente en Estados Unidos, en América del Sur, se están llevando caballos españoles. No van a poder criar nunca como nosotros porque ni tienen la misma latitud, ni la misma altitud, ni el mismo clima, ni el mismo pienso, nada. Entonces, por mucho que críes el mismo caballo aquí que en Latinoamérica o en Estados Unidos, no vas a poder tener el mismo animal. Por lo tanto, joder, tenemos este diamante que podemos explotar y que podemos hacer bien, ¿por qué no vamos a hacerlo? Claro. Y creo que de aquí a 20 años, joder, podemos tener un caballo súper guay. O sea, ya no te hablo de un caballo que gane las Olimpiadas, pero lo va a poder montar todo el mundo. Y eso no te pasa con un centro europeo. Que a mí Total. es lo que me entusiasma del español, lo puede montar cualquier persona. Y cualquier persona a lo mejor se puede hacer un gran premio con un español. Cosa que a lo mejor con un centro europeo, que también, que hay centros europeos maravillosos, ¿eh? Pero siempre te piden un poquito más el carnet que un caballo español. Claro, totalmente. Que un español malo, ojo, un español malo puede llegar a ser peor que un centro europeo, ¿eh? Porque tiene mucha mala leche, mucha mala leche. Pero, para mi gusto y opinión, y es que más es un caballo que adoro, que creo Claro, que tenemos, no lo tienen en el resto del mundo. Y claro. hay que explotarlo y ir todos remar en la misma línea.
Sí, mi humilde opinión, que no estoy en el mundo de la reproducción, pero yo siempre digo que en todas las facetas del mundo del caballo soy optimista, porque cuando comparas con 30 años hacia atrás, los que ya tenemos algún palo, dice, joder, esto todavía queda camino por delante, pero es cierto que avanzamos, ¿vale? Entonces, sobre todo cuando coges abanicos de tiempo grandes, y yo creo que el futuro también es un poco el de empezar a trascender un poco de lo que yo llamo mitos y leyendas alrededor de todo esto para decir, no, vamos a hacer cosas, solo haciendo cosas diferentes podemos obtener resultados diferentes, ¿no? Pues como tú bien dices, vamos a montar a las yeguas, vamos a fijarnos en la nutrición, vamos a meter pues a lo mejor el fisio para que también opine en relación a los ángulos pélvicos y a todo esto, y al fin vamos a que el podólogo opine sobre los cascos y los aplomos. Entonces, cuando hacemos el equipo de todo eso, pues ya es bastante diferente de esa situación que hemos comentado de la yegua la he tenido que soltar y que me dé un potro, ¿vale? Y ya está, lo que sea, ¿vale? Con tal de que nazca algo, ya considero que he criado y ya soy ganadero, ¿vale? Como aquel. Entonces, yo me gustaría pensar que el camino va a ser eso, de la profesionalización y de que cada vez podamos tener como más referentes científicos y datos, todos los que nos movemos en torno a esto, como para decir, ostras, pues a mí me encantaría que en un futuro supiéramos pues, la heredabilidad del paso de un caballo para no tener que jugar, para no tener que jugarlo. Algo de lo que no he hablado y que a día de hoy todo el que me conoce sabe que soy una friki del tema, el tema de los aplomos, de los Claro, herrajes. Por favor, vamos a concienciarnos. O sea, que es casi lo más importante en el tema de un buen movimiento. Ya no te hablo de salud, porque es también prioritario, a mi entender. Es movimiento, o sea, al final tú para un coche de carreras no le vas a poner un neumático de nieve. correcto. Entonces, por favor, vamos a ir de la mano de veterinarios herradores y a conseguir, joder, que tenemos un buen caballo, vamos a mejorar eso. Totalmente. Ay, Lucía, que te has congelado. Te has congelado, Lucía. Ay. A ver, es que Ya, o sea, te habías congelado, Lucía. sí, No sé lo último que has dicho. Bueno, pues nada, que sí, dime, repite, porque el último no, se... eso, tenemos que concienciarnos en que tenemos que ir de la mano y que es Ujú, muy importante. claro. Pues nada, vamos a dar concluido esto por hoy y como yo creo que seguro que se nos ocurrirá algún tema más, pues luego podemos hablar. A lo mejor Seguro. cuando ya estemos bien metidos en temporada de reproducción, seguro que podemos sacar algún otro tema. O sea que nada, Lucía, yo Ya te te doy, digo. te doy las gracias de corazón de que hayas pasado una tarde aquí Gracias hablando a ti. hablando de esto y nada, nos vemos en breve y nos seguimos por redes. Gracias. Muchísimas gracias por contar conmigo. Chao, Hasta chao. ahora. Chao. Chao. Bueno, pues ahora... ta, 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 ta.